Jueves 18 de abril de 2024. Lo que voy a decir y en lo que voy a consumir muy pocos minutos, supongo que a ustedes les va a sonar entre -1 y 0 a nuevo, pero en algún momento hay que recordar cuestiones que parecen básicas. ¿Se han dado cuenta de que la política, el debate político, el mal llamado debate político, porque no lo es, gira, y en los últimos tiempos más que nunca, acerca de cuestiones que no importan nada al ciudadano, que no tienen absolutamente nada que ver con el ciudadano? ¿Para qué está un político? Un político está, en el caso de que forme parte de las cámaras legislativas o de los distintos parlamentos autonómicos, para legislar, para dar a la imprenta, al boletín oficial del Estado, a los respectivos boletines de cada comunidad autónoma, leyes que contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos, a solventar problemas concretos de los ciudadanos. Y a eso que un sector, y no menor, incluso del espectro ciudadano, considera o desprecia, ¿no? Desde el punto de vista, eso es gestión. ¿Y qué? La gestión es importante, oiga. Habrá que gestionar los recursos destinados a sanidad, habrá que gestionar los recursos destinados a educación. La gestión es importante, como la batalla cultural también es importante. Y eso también sí es hacer política. ¿Qué es la batalla cultural? Pues, por ejemplo, discutir los contenidos curriculares de lo que estudian nuestros hijos en nuestras aulas. Eso también es importante. De eso tampoco se habla en el debate político. Ni se habla de gestión, ni se habla de leyes que contribuyan a mejorar la vida del ciudadano, ni tampoco se habla ni se da la batalla cultural. ¿En qué consumen su tiempo los políticos? Consumen su tiempo en cuestiones que solamente les importan a ellos, cuestiones de su propia fontanería interna. Llevo, pues no lo sé cuántas horas, 12 horas, bueno, depende de cuándo veáis esto, o 24 horas, hablando solo con la última polémica estéril, estúpida, absurda, que tienen montada en el seno del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, acerca del lío que se ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. Pachi, menos dar ruedas de prensa, menos pelearte con los periodistas que te son incómodos, menos decir chorradas, perdóname, te lo digo con todo el respeto, pero te lo digo, y más preocuparte de lo que te tienes que preocupar, que es, pues eso, de ordenar la vida interna, porque a lo mejor yo recuerdo los tiempos en los que Rubalcaba era el llorado portavoz, vamos, no se le escapaba ni un papel. Digo, un debate estúpido y absurdo y estéril entre el Gobierno y el Grupo Socialista acerca de si había que haber llamado o no había que haber llamado a determinados fiscales a comparecer en la comisión de investigación acerca del caso Koldo y, bueno, pues dentro de ese ventilador que tiene puesto en marcha el Partido Socialista desde hace ya tiempo, de la discusión de todas las compras que se hicieron de material sanitario durante la maldita desgracia, cuyo nombre no podemos pronunciar en YouTube, que ya sabéis cuál fue. ¿Esto es lo que le importa a los ciudadanos? Hombre, vamos a ver, yo he consumido aquí editoriales hablando de que es absolutamente imprescindible que se llame a declarar a Pedro Sánchez y a su señora. ¿Por qué? Porque, hombre, tienen bastantes cuestiones que explicar acerca de este asunto. Dicho lo cual, consumir más tiempo del necesario o convertir todo el debate político y toneladas de papel de los medios de comunicación y una miríada de minutos de informativos de radio y de televisión o de canales informativos en discutir sobre si son galgos o podencos, si hay que llamar a los fiscales, si hay que llamarles pero poquito y para hablar de unos asuntos, si no hay que llamarles, si ha sido una metedura de pata de fontanería parlamentaria de los señores del Grupo Socialista el hacer caso a la exigencia de Bildu, de su socio Bildu. Sí, Óscar, sois socios de Bildu, sois socios del partido de los herederos de ETA, acerca de que había que llamar, por ejemplo, al señor Luzón, al fiscal anticorrupción, y ahora dice Bolaños que no tiene ningún sentido, porque ha echado las muelas el fiscal general del Estado y ha dicho que qué coño es eso de que vayan los fiscales. Por cierto, ¿por qué no va a ir un fiscal a una comisión de investigación? Pero bueno, de si tienen que ir o si no tienen que ir, importa entre poco y nada al ciudadano. Le importa una mierda al ciudadano. Como le importa una mierda, si a eso vamos, que los últimos días de la campaña electoral en el País Vasco se hayan consumido en un debate que de verdad, no sé, si nos ve un alemán, si nos ve un italiano, si nos ve un francés, no les digo ya si nos ve un británico o un norteamericano, y que cada uno ya tache dentro de sus fobias particulares al país al que más asco o más tirria le dé, y ve que en pleno 2024, en primavera de 2024, estamos todavía discutiendo si ETA fue una banda terrorista o no. De verdad es que para hacérnoslo mirar, es que poco nos pasa
poco nos pasa. Que ahora le hagan una entrevista al señor Bretos, al candidato este de Otegi, al candidato de Bildu, antes llamado Herri Batasuna, y le pregunte si entra una banda terrorista, etcétera, etcétera, y el otro pues diga lo que dijo, y que esto ya dé pie a que los últimos días de la campaña electoral, en unos comicios trascendentales en el País Vasco, giren en torno a esto, insisto, es para hacérnoslo mirar. Y que además se vean obligados ministros socialistas, como el señor Puente, a marcar distancias y a decir que Bildu no es nuestro socio de gobierno. Ah, no. Ah, bueno, que es su socio parlamentario, dice usted, señor Puente, porque su único socio de gobierno es Sumar. Hombre, ya, pero si han sido los más fiables para ustedes, señor Puente. Repásese todas las votaciones en el Congreso en esta última legislatura y en la anterior, si a eso vamos. En más de una, en más de dos y en más de tres, los señores de Junts y los señores de Esquerra le han fallado a ustedes. Bildu les ha acompañado en todas, en todas. Óscar Puente, que es usted el mismo ministro también, que saludó con alborozo la llegada de un partido, como dijo usted, progresista y de izquierdas, SIC, Bildu, a la alcaldía de Pamplona. Y va usted ahora y dice que, ¿qué pasa? Que los trackings que tenéis, amigos del Partido Socialista Obrero Español, hoy os voy a llamar por las siglas que queréis que se os sigan atribuyendo, son tan desfavorables que tenéis que poner toda la carne en el asador y decir que estos de Bildu son malos y son etarras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el lunes 22? ¿Que vuelvan a ser un partido progresista y de izquierdas? Este debate también es importante y es relevante para la vida de la gente. Pero si el lunes Bildu va a volver a ser para los socialistas un partido progresista y de izquierdas. Por cierto, ya ni os cuento, ya me ahorro el lío que tienen entre Madrid y donde tengan estos la sede, en Bilbao supongo, del Partido Socialista del País Vasco, acerca de si Pedro Sánchez tiene que ir al mitin de cierre o no. A alguno a lo mejor esto se le ha pasado por alto. Pues no lo quieren ver allí ni en pintura. Ha estado Zapatero en las últimas horas, o está por allí durante estas horas, dando mítines y hablando también de Bildu y de ETA y tal. A Zapatero le tolera, porque claro, Zapatero ya es un personaje histórico, a la altura de Fernando VII, de Felipe II les da igual. Pero a Pedro Sánchez Pérez Castejón no lo quieren ver ni en pintura, porque ya contamina. Esto ya lo vivimos con Zapatero, cuando no querían verle en Castilla-La Mancha ni en Extremadura, pero ni en un dibujo. Y con los últimos tiempos de Felipe González también. No hago esto más largo. La política se ha convertido en un estercolero y en un debate sobre cuestiones que afectan única y exclusivamente a las niñatadas de los políticos, a sus intereses personales y de casta, y en absoluto a los intereses de la vida de la gente. Don Pedro Lasuen, escritor, periodista, analista geopolítico y por encima de todo, buen amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hacemos una entrada intemporal para que la gente recupere este enlace cuando quiera y feliz semana. ¿Cómo vas? Como dice un amigo mío taxista, aquí en la lucha, bien. ¿Cómo estás tú? Mirando esto, ¿no? Y comprobando, pues cómo los políticos consumen su tiempo. Pues bueno, es que podría haber estado hablando 1 hora y media, ¿no? No quería hacerlo eterno, porque es verdad que hay veces que luego me escucho por las noches y me doy cuenta de que quizá hago editoriales demasiado largos, pero digo, los políticos consumiendo su tiempo en sus cosas y en tirarse sus trastos a la cabeza y en mirar a ver en cuántas comisiones están en el Congreso, porque de eso dependen sus emolumentos mensuales, y a la gente, con perdón, que la vayan dando. Sí, pero la gente es responsable de todo esto, porque... Sí. Cuando, por ejemplo, pensamos en todos estos catalanes que lloran porque el Estado les ha abandonado. Hay muchos de ellos que durante 40 años han votado a Convergencia y que siguen votando, por ejemplo, al Partido Socialista, que es posible que gane las elecciones en Cataluña. Entonces, son ellos los que permiten eso. Y en el País Vasco, esos vascos que se quejan a lo mejor de una pérdida de libertades o del miedo y que miran hacia otro lado, llevan 40 años votando al PNV y al Partido Socialista y ahora a Bildu. Entonces, esos ciudadanos que están hartos allí, esos ciudadanos que están cansados o que tienen miedo y que ven cómo su nivel de vida se ha pauperizado, son los responsables de esa situación. Y si los políticos, como dices, se preocupan de sus propios destinos y de su bienestar y desprecian a los ciudadanos, es porque los ciudadanos toleran
ser despreciados por los políticos. Yo lo que veo es que la gente lo está pasando mal, me refiero a todo el mundo, pero el resto de España está sobre todo harta de Cataluña, harta del País Vasco, y lo que quieren es llegar a fin de mes, poder ahorrar un poco, disfrutar de unas vacaciones y sobre todo que le dejen en paz, porque la política en realidad tiene que estar al servicio del ciudadano, pero molestar lo menos posible. Y eso no es así porque nosotros no lo hemos querido. Por eso tienes razón en tu editorial, criticando a los políticos y a la mediocridad de la clase, que es la peor de la historia, pero todo eso es culpa nuestra. Absolutamente, y así lo decimos, los pueblos tienen los políticos que se merecen. Yo aquí muchas veces, no una ni dos, muchísimas veces, yo solo en editoriales o con invitados sentados a mi lado, he rebatido esa tontería, ese tópico, ese lugar común que es muy del gusto de algunos tertulianos, de algunos escribidores, que diría el maestro Ónega, es que no nos merecemos estos políticos. Oiga, claro que nos los merecemos, porque les hemos votado nosotros y porque los políticos no son tíos que hayan aterrizado hace 48 horas de Marte, como el célebre GURB del genial Eduardo Mendoza, y, no sé, pues les hayan soltado, me da igual por la diagonal que por la castellana, y hayan empezado allá a mirar a todos aquellos bichos extraños de la especie humana, cómo se comportan. Los políticos son una proyección a escala de la sociedad. Si en este país, en España, porque se sigue llamando España aunque a algunos les moleste, hay gente, no digo que todo el mundo, pero hay gente que se lleva hasta las toallas de los hoteles, ¿cómo no va a haber políticos que sean unos ladrones? A manta de Dios. Como decía mi abuela, a la que siempre cito, mi llorada abuela, que era de pueblo pero muy sabia, decía: hijo mío, que no nos pongan donde haya, o que no te pongan donde haya, o que no pongan a este donde haya. Pues eso es así. Si la gente es marrullera, si la gente es intolerante, pues ¿cómo no vamos a tener políticos que sean marrulleros e intolerantes? Si hay gente sectaria y dogmática, ¿cómo no vamos a tener políticos que lo sean? Efectivamente, claro, ¿cuál es la solución a esto? Porque hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Es que usted está bordeando un discurso antisistema o está disparando con munición demasiado gruesa contra la democracia representativa. Yo a veces he dicho en familia, es una humorada o no, que cada uno la interprete como quiera. Un día teníamos que hacer una huelga de papeleta o de voto caído. Y si hubiera un 80% de abstención, veríamos a ver qué hacía la llamada clase política. No sé si bien o mal llamada. Veríamos a ver si se ponen las pilas o no. Aquí ya estoy esperando que debajo en el chat de YouTube me salgan 7, 8 a decirme, los forofos, que normalmente en los últimos años son entusiastas siempre del mismo partido, pero los he sufrido también de otros 2 o 3 partidos distintos hace 10 años, cuando el panorama político era más estrecho, y me digan: no diga usted eso, porque no todos los políticos son iguales, solo no sé qué partido nos salvará. Y al final, ¿sabes la conclusión que yo extraigo, Pedro? Porque he venido un poco a medio camino entre lo libertario y lo pesimista, y además vengo de oír el último podcast de mi amigo Mar Vidal, que es genial, y que coincide con una idea. Esto no me ha hecho falta escuchárselo a Marc, pero me ha agradado que haga un desarrollo extraordinario, en mi opinión, acerca del asunto, porque yo llevo mucho tiempo diciéndolo. A veces también para defenderme de esos que me acusan por debajo de: no, es que siempre dispara usted contra el mismo partido. Coño, porque cuando disparo contra otros, usted ni se entera porque no le afecta. Como estéis esperando, como estén ustedes esperando a que venga no sé qué partido, no sé qué político, no sé qué caudillo a salvarnos, lo llevan ustedes claro. Como no nos salvemos nosotros, la llevamos clara. Estoy forzando un poco el debate, Pedro. No sé si a lo mejor estoy bordeando un discurso un poco antisistémico o no. Tú dirás, devuélveme a la racionalidad o dame tu opinión sobre esta cuestión. Yo creo que el problema de base es que la política se ha convertido en un modo de vida en el que no hay ningún nivel de exigencia. Hay mucha gente que aborrece la política. Dice: a mí no me interesa y no me gusta, sin entender o sin querer entender que todo en la vida es político, porque las decisiones tomadas por los políticos afectan de manera directa o indirecta a todos los ciudadanos por igual. Entonces, ignorar lo que pasa en política es abandonar una responsabilidad, y por eso el político es, en el mundo, el único personaje con poder real al que no se le exige ningún nivel de preparación. Y ese es el drama de los países occidentales, es decir, de las democracias, porque a mí las dictaduras en ese sentido no me importan. Te voy a contar una historia que es real.
que va un poco en el sentido de lo que de la línea roja que no quieres cruzar, pero que es un ejemplo de lo que pasó en su día en un debate entre intelectuales con el último rey de Rumanía. El último rey de Rumanía decía que para que una democracia funcionara correctamente solo deberían votar las personas informadas, que en aquella época eran pues los nobles, los aristócratas, algunos empresarios y los universitarios, empezando por los profesores. Eso significa renegar de la democracia y negarle el voto a la mayoría de la población. Pero eso también significa que la mayoría de la población, si puede votar, su voto vale lo mismo que el tuyo. Entonces, entre una persona ilustrada que sabe lo que quiere y lo bueno lo bueno que hay para un país y una persona ignorante que vota en función de lo que oye, de lo que le dicen o de la cara de un político, ¿cuál es la solución? ¿Democracia para todos con todos sus defectos o democracia imperfecta? Es decir, con separación entre unos y otros, es decir, con ciudadanos de una clase y de otra, pero por el bien del país. Ese es el debate que yo ahora mismo te lanzo, si quieres, para contestar un poco a tu pregunta. Sí, sí, y me parece muy bien, porque además, siempre que a veces, insisto, como ejercicio teórico o intelectual que he planteado, bueno, no sé si en familia o en ámbitos pequeños, pero desde luego en ámbitos controlados, desde el punto de vista incluso a veces, porque llevamos años hablando de estas cuestiones, académico en su día, ¿no? Claro, efectivamente, la primera pregunta que cabe hacerse ante la posibilidad de algo que tampoco es atapuerca, es decir, hasta hace un siglo y medio, pues el sufragio no era universal. En muchos países, en muchos casos, ni siquiera en España, hasta fechas relativamente recientes. Era un sufragio censitario. Claro, ¿con qué criterios se elige los que pueden votar o los que no pueden votar? Mira, aquí tuve, no hace mucho tiempo, hablaba con un viejo amigo nuestro y de tu padre, por supuesto también, maestro que lo fue de un servidor, entre otros muchos, director de Radio Nacional muchos años, Diego Armario, y hablábamos también de aquel concepto un poco elitista, si me apuras, que hunde sus raíces ni siquiera en los clásicos grecolatinos, por supuesto, pero sobre todo, incluso más en Grecia que en Roma. Qué bonito sería tener unos debates de la altura del ágora griega o tener una clase realmente preparada, que nos gobernaran los mejores, Pedro. Lo que pasa es que esto, a día de hoy, es prácticamente imposible. Dicen, es que los políticos están mal pagados. No creo que sea esa la cuestión. Evidentemente, alguien que gane mucho dinero en el mundo jurídico, en el mundo económico, no va a ser tan idiota de meterse en política, aunque haya habido casos, y no pocos, salvo que su afán sea, pues no lo sé, el de obtener poder, ya que dinero o posición o prestigio profesional ya lo ha obtenido. Habría que establecer algún criterio, no tanto para el voto, como para que alguien pudiera acceder al sufragio pasivo, es decir, a aspirar a ser elegido. Sí, pero un momento. Acabas de decir que los políticos están mal pagados. He dicho muchas cosas, sí. ¿De verdad piensas eso? Vamos a ver. Un diputado en el Congreso gana por lo menos 4.000 euros. ¿Quién gana en España 4.000 euros? Muy poca ¿Quién? gente. Vale. Entonces, mal pagado, ¿por qué? Entonces tenemos a gente analfabeta, gente incompetente, gente que no sabe hablar, que no sabe leer, que no sabe escribir, que gana 4.000 euros y toma decisiones que afectan directamente a la vida de la gente. Por ejemplo, una analfabeta que se llama Irene Montero ha provocado que los violadores y los pederastas salgan de la cárcel antes de tiempo. Y lo hace ganando 5.000 euros al mes. ¿De verdad están mal pagados? Yo pregunto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, antes de establecer cualquier tipo de criterio, habría que decidir si queremos de verdad tener todos las mismas oportunidades, es decir, que mi voto valga lo mismo que otro. Sin embargo, en España eso no existe, eso no es cierto. En España el voto de un vasco y de un catalán vale más que el mío. ¿Por qué? Eso es injusto. Entonces, antes de establecer quién puede votar y quién no, antes de establecer
quién puede dedicarse a la política y quién no. Digamos, la cantidad de sueldo habría que determinar si queremos ser iguales o no. Porque si no lo queremos ser, en ese caso a lo mejor no me conviene seguir hablando con catalanes ni compartiendo nacionalidad con ellos. Si su voto vale más que el mío. Si mi vida depende de lo que quiera un independentista, nacionalista e incluso terrorista leridano o un asesino sangriento bilbaíno, pues a lo mejor ya no me compensa, digo yo. Entonces, antes de establecer, digamos, un diálogo para la construcción de un consenso político de cara a la representación nacional, habría que saber qué queremos ser primero. Si queremos ser todos españoles, si queremos ser todos iguales, y si es el caso, entonces serlo de verdad. Otra cuestión, Pedro, ¿es el pueblo español, es la ciudadanía, es el españolito medio o la españolita media, o el españolite? Un abrazo, Irene Montero, que mira, te acabamos de citar, y bien traída que has estado al debate. Un pueblo excesivamente manso. Somos excesivamente mansos, entendiendo por manso, pues en fin, el uso que le damos en Castilla y Aragón, que le damos a esta expresión, fulanito es un manso, ¿no? Es más exigente el alemán, el francés, el italiano, tú que tienes una notable experiencia internacional, el británico, el norteamericano. Aquí en España tragamos con todo. Yo a veces, aunque esto más bien es un argumento que empleo en el debate económico a la hora de hablar también de un sistema fiscal que a mí me ha parecido siempre como mínimo injusto y notablemente extractivo, ¿no? Yo siempre decía, a la hora de hablar de estas cuestiones, que el español, si se lo quitara, o buena parte de los españoles, si se lo quitara todo el Estado, no tendría ningún inconveniente. Con que le dejaran 20 euros al mes en el bolsillo para café, para el periódico y para poco más, se sentiría plenamente feliz desde el punto y hora en el que siempre vive de esa ficción o sigue viviendo de esa ficción, que pagamos impuestos para que luego pues, nos reviertan en sanidad, en educación, en carreteras mejores, en unos servicios públicos extraordinarios, y no es el caso. Es decir, hombre, es el caso porque al final el Estado dispone de ingentes recursos, pero que de cada 4 euros que les damos, solamente uno nos lo devuelven en sanidad, en educación, en carreteras y tal, y el resto pues se va quedando, ya sabemos por dónde vamos. Eso no me lo quita a mí de la cabeza ni el auxilio social. Vuelvo a repetir, ¿el español es, en tu opinión, Pedro, un pueblo o es un ciudadano excesivamente conformista? ¿Traga con lo que le echen? ¿Somos estatistas en tal medida que estamos dispuestos a perdonar, siempre y cuando sean los nuestros, por supuesto, a perdonarles cualquier cosa a los políticos? La historia dice lo contrario. El español no es más manso, el español es más creativo, el español es muy fiel, muy leal, el español es muy testarudo y el español es un soldado formidable. Pero también es más paciente. Yo prefiero decir paciente en lugar de decir que tiene más tragaderas. Cuando el español desata su ira, ya hemos visto de lo que es capaz, para bien y para mal. El español puede ser muy burro, puede ser muy bestia, pero el español también puede ser muy generoso, muy solidario. En ese sentido no tenemos que tener vergüenza ante nadie, ni tampoco sentirnos superiores. El español no vale menos que los demás, pero sí vale mucho más que muchos de los demás. Y al español, sobre todo, cuando se encuentra entre la espada y la pared, cuando tiene que, digamos, encontrar soluciones creativas y utilizar su imaginación para salir adelante, siempre lo hace, siempre lo consigue de una manera u otra. Lo que pasa es que el español es muy alegre, es muy pícaro y se adapta a su entorno. Si el español tiene que ser austero, lo es. Si el español tiene que ser generoso, lo es. Si el español tiene que hacer trampas, también lo hace. Porque siempre se adapta a su entorno y siempre, digamos que se mimetiza un poco con lo que ve y emula a los que en definitiva son o ejemplos o toman las decisiones o son los poderosos. Ese es el español. Es un pueblo muy interesante que si tuviera a los dirigentes adecuados, fomentados por los niveles de exigencia de una ciudadanía informada y culta, España sería una potencia formidable. España sería una potencia absolutamente formidable. Eso es así. Las nuevas generaciones, ¿tú crees que han aprendido algo, Pedro, de nuestra historia? Nuestros hijos,
los que vengan detrás, que no sé si tendremos la fortuna de verles, los hijos de nuestros hijos, serán unos ciudadanos más exigentes con su clase política, mejor formados, con más espíritu crítico, o seguirán adoleciendo de... Estoy completamente de acuerdo contigo, simplemente hoy mi papel es ir intentando provocar en el buen sentido de la palabra a Pedro para que me dé su opinión sobre todas estas cuestiones. Digo, habrán aprendido algo nuestros hijos de nuestra experiencia en fin, de las generaciones que les han precedido, o seguirán incurriendo en esos errores que nos han llevado, pues eso, a los españoles, como bien dices, a ser un pueblo capaz de lo mejor. Me voy a ir a mayo de 1808, pero podríamos, la historia de los últimos siglos está trufada de gestas capitaneadas y protagonizadas por España, de ser capaces de lo mejor, pero también de lo peor. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, Pedro? Tú y yo, que ahora mismo hemos doblado eso que se llama piadosamente la mediana edad. Las generaciones futuras siempre han sido objeto de duda por parte de las anteriores. Mi abuelo pensaba que yo era un inútil y que nunca saldría adelante. Y el tuyo probablemente también, y tu padre pensaría lo mismo, y nosotros pensamos lo mismo de nuestros hijos. Los jóvenes al final siempre son el producto de su entorno y se adaptan a lo que hay. Lo que cambia la manera de observar las cosas es el punto de vista. Es decir, un joven nunca nos va a comprender hasta que él mismo sea un adulto con hijos. De ahí la famosa lucha entre generaciones. Los jóvenes de hoy en día son producto de lo que ven, del nihilismo generalizado que reina en el mundo occidental, y por ejemplo ahora pues la moda está en renunciar al concepto de esfuerzo y de sacrificio, no querer trabajar, tener muchos derechos y pocas obligaciones. Y esto en todas partes, incluido por ejemplo Israel. Mira que es un país sujeto a obligaciones máximas simplemente por mera supervivencia, y cuya juventud, hasta los ataques recientes de Hamas, estaban cuestionando, por ejemplo, la idea del servicio militar, que ahí es obligatorio. En Europa pasa lo mismo, y nuestros jóvenes, ¿qué van a hacer? Pues adaptarse, pero es verdad que, claro, yo lo que sí digo es que hoy en día el que no quiere saber lo que ocurre, da igual la edad, el que no quiere estar informado es realmente por decisión propia. El que elige ser un analfabeto y un inculto es por decisión propia. Antes, nuestros padres y nuestros abuelos no tenían internet, muchos no tenían acceso al conocimiento, el colegio no era para todos, no todos tenían la posibilidad de estudiar porque había que trabajar, porque se vivía en la pobreza. Hoy en día eso no pasa. Entonces, el que no quiere estudiar, el que no quiere saber, lo hace porque quiere. A mí no me vale decir que soy, no sé escribir, no sé nada porque trabajo desde los 17 años. Vale, muy bien. Pero cuando llegas a casa, en lugar de ver programas estúpidos, a lo mejor puedes leerte un libro, por ejemplo. Que también puedes ver programas estúpidos, pero hay tiempo para todo. Yo también trabajo desde los 16 años y he tenido tiempo para cultivarme y para alimentar mi ansia de conocimiento. Y también he dedicado tiempo a otras cosas, pero por eso las generaciones futuras serán lo que quieran ser, pero lo que sí tienen es menos justificaciones a la hora de tener acceso al conocimiento, que unos alcanzan y otros no, pero por decisión propia, nunca por obligación. Está meridianamente claro. Pedro Lasuen, como siempre, es un auténtico placer el charlar contigo, y además no hacerlo necesariamente sobre la base de la última noticia, de la última cuestión de la actualidad, o sobre el barro diario de la citada actualidad, o sobre el último titular, o sobre la última declaración, sino sobre este tipo de cuestiones que tengo yo para mí cada día más, además, conforme voy acumulando programas e intentando un poco pues adelantarme o por lo menos entender lo que puede pensar o lo que puede necesitar o el tipo de contenido que puede querer escuchar pues el público que nos ve, que al final es al que nos debemos, ¿no? Insisto, yo creo que este tipo de debates cada vez interesan más, no sé si a la gente en general, pero por lo menos a nuestra gente, a la buena gente de Periodista Digital, y a nuestros amigos y a nuestros espectadores, y siempre es un placer el hacerlo desde una altura intelectual,
como tengo el honor de hacerlo con Pedro Lassuet y sobre todo porque, como digo siempre, más de 30 años ya de experiencia profesional y en unos cuantos medios de comunicación nos contemplan y espero que de algo nos haya servido, creo que sí, y que algo hemos aprendido. Pedro, te envío un abrazo. Bueno, te pregunto antes de despedirte, ¿cómo va tu último libro? Que tuvimos oportunidad de charlar sobre él el otro día. ¿Se sigue vendiendo bien? Ya está en venta y avanzando y preparando ya el quinto. Pero vamos, de momento los 4 primeros están ahí disponibles en Amazon. El segundo es muy actual. Habla de Oriente Medio. Sí, sí. Vamos, bueno, espero que a la gente sigan comprándole y que les interese, porque también se aprende, pero de manera entretenida. Por lo menos eso es lo que la gente me dice. No, yo estoy contento, espero que siga así y que tenga tiempo para seguir escribiendo, porque es lo que me gusta y lo que me divierte. Y por lo demás, pues nada, oye, ya sabes que cuando quieras, charlamos de lo que tú quieras. Un abrazo, Pedro Lassuet, cuídate mucho, amigo. Otro para ti. Un abrazo grande. Don Juan Jara, gestor y médico. Feliz jueves para quienes nos vean en tiempo real. ¿Cómo estás? Don Eurico, buenos días. Don Juan, muy buenos días. Buenos días. Hay algunos amigos en Generación Euro, buenos amigos, además de invitados, a los que siempre digo, cuando saludo, cuando despido, buenos días y buen negocio, a usted pues tengo que darle los buenos días, don Juan, y preguntarle pues por el estado, con carácter, por supuesto, general, de sus pacientes, de todos aquellos de los que usted cuida, entre los que tengo la fortuna de incluirme, de sus pacientes, de tus pacientes, y sobre el estado en general de salud de la población. Si te parece bien que empecemos por un tema tan genérico, pero a la vez tan poco banal, que no piense nadie que esto es un saludo de compromiso. Bueno, por mucho que los agoreros digan otra cosa, la población del mundo en general, incluso los países menos pudientes económicamente, ha habido tanta salud. Por 2 motivos, porque nunca hubo tanta riqueza y nunca hubo tampoco tanto conocimiento científico. Eso en términos globales, integrales del planeta azul. En general. En particular, España tiene una buena salud, cada día vivimos más tiempo, cada día el cáncer tiene un mayor índice de curación, estamos en el entorno del 90%, cada día nuestros cardiólogos intervencionistas arreglan más y mejor los eventos cardiovasculares adversos graves. O sea, realmente tenemos motivos para estar razonablemente contentos. Dicho esto, es verdad, tenemos algunos déficits muy serios, por ejemplo, en temas como la asistencia a la salud mental de la población general. La vida es dura, la vida en Occidente es dura y hay mucha gente pues que se refugia en el alcohol, en las drogas, en otras cuestiones. Y eso pasa factura. La ansiedad, pues es un factor que nos machaca día a día a muchísimos millones de españoles. Y por lo tanto, la salud mental es una asignatura pendiente de nuestro sistema sanitario público, don Eurico. Don Juan, no voy a ser original si recordamos una vez más, que tampoco creo que esté de más el hacerlo, ustedes los médicos lo hacen todos los días, y a todos y cada uno de los pacientes que tienen la suerte de estar en sus manos expertas, si recomendamos al personal pues que haga un poco de deporte, que tenga hábitos sanos, que trate, y para esto no hay que acudir a ningún especialista ni imbuirse de publicaciones especializadas, digo, que se alimente bien, que en la medida de las posibilidades económicas, por supuesto, de cada uno, pero que intente pues mantener una alimentación correcta y equilibrada, eliminando aquellas cosas pues que sabemos que no nos hacen bien, y que procuremos, en la medida también en la que nuestro trabajo, nuestras situaciones personales o familiares lo permitan, pues intentar mantener siempre la calma y la tranquilidad, ¿no? Porque eso al final tengo para mí que tiene que ser, dentro de que aquí nadie tenemos nada asegurado, pero tiene que ser un cierto seguro de vida, ¿no? Eso
nos dará más posibilidades de vivir más y sobre todo vivir con mayor calidad de vida. Lleva usted razón, don Eurico. Es decir, hay que intentar tomarse la vida con una cierta filosofía. Es verdad que los tiempos que corren no ayudan, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que sí podemos hacer. Debemos beber agua, consomés, tisanas, gazpacho, beber abundantemente. Tenemos que intentar dar un paseo cada día para que nuestra cabeza y nuestros pies se despejen. Tenemos que intentar dormir el número de horas suficientes. Es verdad que cada persona tiene unas necesidades diferentes, pero dormir 6, 7, 8 horitas, pues eso afronta uno al día y no ha descansado, digamos, todo el cuerpo, especialmente el sistema nervioso central. Eso es muy interesante, muy importante. Y estamos hablando de cosas muy básicas, ¿no? Si descansas poco, lógicamente al día siguiente no estás fresco, no estás en forma, no puedes encajar una mala noticia igual que si has dormido bien. Entonces, eso es importante, sobre todo teniendo claro que la vida en general es dura, y aunque sea hermosa y apasionante, pero tenemos que ser conscientes de que cuidar las funciones básicas nos dará más años a nuestra vida y más calidad de vida durante todos esos años. Don Juan, si me permite, voy a dejar ya a un lado su condición de médico, la de amigo es la que no puedo dejar nunca de lado, y me voy a su parte más política. Al final políticos somos todos, pero bueno, usted especialmente porque unos lo somos desde el punto de vista del análisis periodístico, usted lo es porque más de media vida ha estado vinculado a la política y ha tenido además experiencia y alguna responsabilidad en el asunto. ¿Cómo está viendo usted todo? Y además los dos formamos parte de esta maravillosa Comunidad de Madrid, que como dijo un eslogan brillante desde el punto de vista publicitario hace muchos años, esta Comunidad de Madrid que es la suma de todos. Pocos eslóganes tan genialmente simples, pero a la vez eficaces, he conocido en mi vida profesional en los últimos 30 años. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Bueno, pues todos formamos parte de esta maravillosa Comunidad de Madrid, que tenemos la suerte además de gozar de una extraordinaria gestión. ¿Cómo está viendo usted todas las informaciones que rodean en las últimas semanas a Isabel Díaz Ayuso? O, por ser más concreto, los intentos que se están haciendo, como decimos el bueno de Daniel Lacalle y yo, de destrucción de carácter, de destrucción del personaje, de destrucción de Isabel Díaz Ayuso por parte de sus contrincantes políticos, que más que contrincantes son abiertamente enemigos y que están buscando por tierra, mar y aire la forma de hundirla. Primero se metieron con el padre, con la madre, después con el hermano, ahora van a por su pareja, no han encontrado nunca absolutamente nada, no paran en barras, están dispuestos a utilizar el Poder Judicial, la Fiscalía, la Inspección de Hacienda, lo que sea menester para intentar destruirla, sin darse cuenta. Lo que pasa es que también es verdad que, me imagino, en fin, en el conocimiento que tengo de ella, que es una persona extraordinariamente dura, pero que no me extrañaría que algunas veces le dieran ganas de enviarlo todo al mismísimo demonio. Espero que no lo haga por el bien de todos. Pero ¿cómo está viendo usted toda esta panoplia de jugadas sucias que muestran no solamente lo peor de la política, sino de la condición humana? Eurico, yo observo con ojos cualificados porque efectivamente he tenido la oportunidad de trabajar con don Alberto Ruiz Gallardón, con doña Soledad Becerril, en fin, con el difunto portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril. Asisto con preocupación a mucho de lo que nos está pasando en nuestros días en España. La preocupación me viene por la agresividad ambiente, política, y por una parte, y por otra, la absoluta falta de escrúpulos que especialmente la izquierda socialista y los independentistas hacen gala cada día, ¿no? Cuando uno está en democracia tiene que asumir
en fin, que hay una contienda política donde el debate existe, donde se deben utilizar herramientas dialécticas, políticas, de comunicación, pero tiene que haber unos límites morales, éticos, que a día de hoy en España no se están respetando, ¿no? Se están cebando con Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que es las capacidad de restar sus maniobras torticeras. Una lideresa porque tiene capacidad, porque demuestra que su dedicación es eficaz para el bienestar de los madrileños y eso les preocupa, les molesta. Y encima ella es como buena madrileña, es una mujer gallarda, es una mujer que le planta al poder su cara más valiente, más atrevida, audaz, inteligente, y yo creo que en ese sentido pues quieren acabar con ella de cualquier manera, sin en si es ilegal, si puede serlo. Y eso me preocupa. Si asistimos contemplativos a este acoso y derribo sin ningún tipo de mañana nos podría tocar a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, y por lo tanto, ahí hay que intentar, pues eso, que el juego se cumpla. No por un remilgo estúpido o caduco, sino porque realmente esas seguridades que tenemos como ciudadanos y que el poder político no debe sobrepasar son las que permiten que la gente pueda vivir en libertad y prosperidad. Cuando eso te lo quitas de en medio, estás consiguiendo que la gente sea menos libre, la prosperidad desaparezca, la seguridad jurídica brille por su ausencia y automáticamente te has convertido en un rebaño de gente sumisa que no puede desplegar todo su potencial como ser humano. Y eso es gravísimo. Estamos cansados de verlo en países como Rusia, como Venezuela, por supuesto, donde no hay prosperidad, como pueda ser la inmensa mayoría de África, pues al perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? ¿Qué libertad cabe cuando no eres capaz de llevar un plato de arroz a tu mesa? Pues es que no hay poca libertad, porque estás pendiente de llevarlo y de poco más. En fin, asisto con preocupación, a veces con bochorno, a veces con indignación, con una sana rabia y, de luego, con activismo público, como estamos haciendo usted hoy en su programa, don Eurico. Minutos porque sé que tienes, como decía en aquella entretenida serie, que lo era, cuando todavía merecía la pena ver alguna serie de factura española, aquella serie de Doctor Mateo, que tienes pacientes que atender. Pero quiero preguntarte, antes de despedirte, Juan, tu impresión sobre la campaña electoral en el País Vasco, en las 3 provincias vascongadas, que está prácticamente pues a punto de concluir, quedan pocas horas y el domingo es una cita importante. Y si quieres darme también una pincelada sobre el caos, sobre la situación de descomposición que se vive en Cataluña, donde dentro de un mes también tendrán que votar, pues también es de agradecer tu opinión como observador y como patriota. Cuando miro a la comunidad autónoma vasca y contemplo lo que está pasando por allí, asisto perplejo pues a la ausencia importante de una representación más importante de lo que es la Constitución española. Y entonces las combinaciones, si algunas me dan miedo, otras me producen pavor, ¿no? Porque claro, me da igual que haya un gobierno bildu-etarra PNV que un gobierno PNV y PSOE, porque al final están todos bebiendo de las mismas aguas turbias, ¿no? De falta de libertad, de relativismo moral, de pensar que lo importante es la impunidad de los que están en los gobiernos sin más,
las combinaciones que se me ocurren son todas malas. No hay... ¿no? Ahí tenemos al Endacari del PSOE, Pachi López, que es un hooligan más de todo lo que nos está asolando como nación, respetuosos con la libertad de prensa, por poner solo un ejemplo, ¿no? O sea, realmente preocupado ante una sociedad que está gravemente enferma porque durante décadas solo han recibido, digamos, el esquema es muy similar. O sea, es mentira, engañifa, es populismo del peor, del que es a medio plazo porque la economía permite, donde los protagonistas, que son los ciudadanos, cada día tienen menos peso, dejando paso, pues eso, a círculos de hierro, de influencias, de gente tan mediocre como los ver todos los días en la primera plana de la política vasca o la política catalana, ¿no? A costa de la prosperidad y el futuro de esa sociedad, ¿no? Preocupado, perdido, don Eurico. Preocupado. Lo vamos a dejar aquí, Juan, porque se nos está yendo los últimos minutos, se nos está tambaleando la conexión. Más o menos se te ha entendido bien, pero y sí, lo vamos a dejar aquí porque me da miedo que se nos termine de caer el sistema. Don Juan Jara, gestor y médico y amigo por encima de todo, te envío un abrazo. Cuídate mucho y nos seguimos viendo y nos seguimos hablando en estos días. Un abrazo, Juan. Bueno, hasta pronto, Juan. Ya veis que al fin incluso teníamos un retardo de bastantes segundos. Bueno, más o menos hemos entendido bien prácticamente el 90% de la conversación, y os pido disculpas por el audio, que muchas veces depende también siempre de las conexiones que utilizamos, ¿no? Los que estamos dentro, los que estamos fuera, pero más o menos lo hemos conseguido. Gracias también por habernos atendido en la retaguardia. Mañana más y mejor. Hasta mañana.